Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para entender lo que viene pasando en el mundo. Primero, vamos a hablar sobre las políticas económicas de Argentina y esta eliminación parcial del cepo cambiario, cuáles son sus consecuencias, y también vamos a hacer un análisis completo sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, que implican desde un panorama interno y un panorama geopolítico que implica también consecuencias para el resto de países en el mundo. Pero primero comencemos con Argentina. Ya hace unas semanas el gobierno de Javier Milei anunció la eliminación parcial del cepo cambiario. Esto es una figura compleja, es una figura que existe en Argentina desde hace algunos años, que implica que hay restricciones en el intercambio de dólares que tienen posibilidad los ciudadanos. Es un tema económico bastante interesante porque ha tenido bastantes consecuencias en la economía argentina. Hay que recordar que esta es una economía muy golpeada por décadas de peronismo y de políticas socialistas. El gobierno de Javier Milei, desde que entró, ha comenzado a tomar los pasos adecuados para poder comenzar a sanear esta economía. Ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que haya un flujo de dinero. Esto viene a cambio de ciertas medidas que tienen que tomarse, pero hay que tener en cuenta que lo que ha logrado Milei en estos meses ha sido impresionante bajo cualquier estándar. Estamos hablando de un aumento del PBI importante, una reducción de las tasas de pobreza, una reducción de las tasas de inflación que estaban fuera de control en Argentina. Estamos hablando también de las mayores tasas de empleo que se recuerdan en muchas décadas. Entonces hay que analizar bien qué se implica el cepo cambiario, qué consecuencias ha tenido para los argentinos durante todos estos años que ha estado implementado y también qué significa para los mercados internacionales y nacionales que se dé esta eliminación parcial. Y para analizar estos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, como siempre. Un saludo a Araceli. Para comenzar el tema, para los no economistas, tal vez, para poder entender mejor esto, ¿qué es exactamente el cepo cambiario y cómo afectaba el día a día de los argentinos? Bueno, básicamente el cepo cambiario es la denominación, si se quiere, más coloquial que se le ha encontrado a un sistema de intervención del mercado de divisas, que básicamente lo que hace es que el gobierno tenga una participación explícita en el valor de la moneda, definiendo para cada tipo de operaciones un valor que considera el adecuado para las exportaciones, para las importaciones, para el ahorro de los ciudadanos, para las operaciones comerciales, y eso ha generado en Argentina particularmente una ridícula y larga lista de diferentes tipos de cambios según la clasificación de la operación que quieres llevar adelante, que obviamente genera un mercado, como pasa siempre con la intervención del Estado, genera un mercado paralelo, un mercado informal, que responde efectivamente a la oferta y la demanda, lo que en Argentina llamamos el dólar blue, que es el dólar que está fuera de las operaciones legales. De hecho, durante mucho tiempo fue un dólar ilegal. Desde la llegada del presidente Milei se convirtió en un dólar no criminalizado, legalizado, pero al mismo tiempo fuera de las operaciones normales autorizadas por el gobierno. La salida del cepo significa, para los que no siguen de cerca esta cuestión, la posibilidad de ir eliminando este tipo de restricciones y teniendo un mercado único de cambio, un tipo único de cambio que se determina por la oferta y la demanda, con la particularidad que esta vez en Argentina se eligió por un sistema que se llama de flotación administrada, en la que hay un piso y un techo. Dentro de esas bandas el dólar se mueve con total libertad en la medida que no supera el techo, en la medida que no supera el piso, para transmitirle al mercado cierta serenidad ante tiempos de turbulencia, para asegurarle a los operadores económicos que no va a estar por encima de tal precio, 1.400 en este caso, ni por debajo de otro, 1.000 pesos en este caso, y transmitir esta cuestión de certidumbre que tanto necesitamos en el día a día, mucho más aún en un mercado tan convulsionado como el que tenemos hoy con las turbulencias internacionales, ¿no? Justamente cuando se toman decisiones políticas de ese nivel, normalmente se toma un tiempo en ver resultados, pero con las medidas económicas los resultados son medianamente inmediatos. Ya ha pasado una semana desde que se comenzó a implementar la eliminación parcial del cepo cambiario. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido hasta ahora esta medida y si son los que se esperaban? Porque el gobierno advirtió que podrían haber algunos cambios importantes. Bueno, lo primero es que, como trae certidumbre, esto genera, por supuesto, como efecto positivo inmediato, que tenés un precio de referencia. Es decir, hoy en Argentina sabés cuánto vale un dólar y no estás dependiendo de los diferentes tipos de cambio para los diferentes tipos de operaciones.
Eso obviamente agiliza la actividad económica, particularmente la economía vinculada al comercio internacional, a las exportaciones y a las importaciones, aliviana la percepción de inestabilidad para los inversores que tienen ganas de entrar a participar en el mercado argentino y que no sabían con qué reglas iban a participar de ese proceso. Eso también genera, por supuesto, expectativas positivas de ingreso de dólares al país vía inversiones, con el régimen de inversiones, de grandes inversiones y de impuestos con bonificaciones que significó la ley que el año pasado el Congreso aprobó. En ese marco creo que lo que le trae al mercado es mayores certezas y, por lo tanto, una expectativa que se fue afirmando en la medida que pasaron los días, de que el gobierno no interviene en ese mercado, que se hace todo con mucha más agilidad y que, bueno, ahora depende de la oferta y la demanda. Es decir, no es que el precio está fijo, no es un tipo de cambio fijo como tuvimos en la convertibilidad en Argentina en algún momento, sino que es un tipo de cambio móvil, pero con bandas y por lo tanto con la certeza de que no supera un piso ni un techo, pero eso le trajo al argentino promedio la sensación de que tenemos reglas más parecidas a las del mundo normal. Bueno, justamente un poco la evaluación que hace Economist sobre esta medida. Quería preguntarte, ya pasando del corto plazo al largo plazo, ¿cuáles crees que pueden ser los impactos positivos o negativos que tenga esta medida a largo plazo? Y si crees que es una medida que puede sobrevivir un cambio de gobierno, por ejemplo. Bueno, eso va a depender mucho de si la macroeconomía termina de hacer las reformas que tiene que hacer. De hecho, cuando se lee el acuerdo que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y la mayoría de la opinión de los consultores internacionales, los observadores, dicen esto es muy bueno para la Argentina en tanto y en cuanto se profundice el camino de las reformas. Porque claro que hay reformas pendientes y el éxito o el fracaso de este programa económico depende en muy buena medida que el presidente Milei consiga seguir avanzando en las reformas que tiene en proceso, la reforma laboral, la reforma previsional, seguir agregando empresas del Estado a la lista de empresas privatizables, avanzar con las reformas estructurales que Argentina tiene pendiente en un montón de campos de la economía y también de la política. Y, por supuesto, este es un primer visto bueno y creo que lo que está haciendo el mercado rápidamente, en muy pocos días, es validar lo que se hizo, es apostar por Argentina y hay un dato de color que para mí es muy significativo. Hace muy pocas horas el Fondo Monetario Internacional revisó las pautas de crecimiento mundial como lo hace todos los años. Cayó la fecha en estos días, ¿no? Y a partir de ahí le bajó posibilidades de crecimiento al mundo, le hizo caer unas cuantas décimas al cálculo que había de crecimiento económico por todas las turbulencias que hay a nivel internacional y ratificó la tasa de crecimiento esperada de Argentina a pesar de los cambios en las proyecciones mundiales. Y el argumento fue porque Argentina sigue haciendo cambios en la dirección correcta y por eso no va a sufrir, como están sufriendo otros países, el impacto de las políticas arancelarias que el mundo está discutiendo en este tiempo. Entonces creo que es otra confirmación más de que la salida del cepo cambiario garantiza que Argentina va a crecer al menos en el 2025 y en el 2026, como lo afirman la mayoría de los expertos internacionales. Justamente sobre el Fondo Monetario Internacional quería preguntarte porque se habla mucho de la vinculación de esta decisión de eliminar parcialmente el cepo cambiario con el acuerdo al que ha llegado Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se inserta esta medida en ese acuerdo? Y también, justo con lo que decías, ¿cuáles son las otras medidas que tendría que tomar el gobierno de Javier Milei para comenzar a afianzar la macroeconomía en Argentina? ¿Cuáles crees que son las principales en todo caso? La primera cuestión importante es siempre aclarar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Argentina tiene muchos meses de negociación. Digo esto porque algún sector de la política argentina dice que fue un manotazo de ahogado de último momento del presidente Milei porque se quedó sin combustible para seguir adelante. Eso no es cierto. Este es un acuerdo que técnicamente podría haber salido el año pasado, en septiembre, octubre, en noviembre. Pudo de nuevo haber salido en febrero, quizás en marzo. Pero todas las desavenencias tenían que ver con cuestiones de orden técnico y la discusión técnica con el fondo suele ser más larga que la que uno espera. Así que la oportunidad de este acuerdo no está enmarcada en lo que la política doméstica en Argentina está discutiendo, sino en cuestiones de orden técnico más profundas, que justamente lo que querían era garantizar que cuando esto surgiera como una posibilidad, Argentina estuviese preparado también para afrontar ese proceso de salida del cepo. Y dicho esto, estas reformas de las que estamos hablando, estructurales, son las que el Congreso argentino no le aprobó a Javier Milei
en los últimos meses, porque todos sabemos que el presidente argentino no tiene mayoría en el Congreso, de hecho tiene una minoría demasiado pequeña en ambas cámaras y ha necesitado de hacer acuerdos con fuerzas políticas tradicionales para conseguir aprobaciones parciales de la ley base, que fue la ley, digamos, ómnibus, que le permitió meter un montón de reformas, y también del famoso decreto 7023, que fue un decreto de necesidad y urgencia que se puso arriba de la mesa cuando empezó el gobierno en esta gestión, y que tuvo un montón de amparos judiciales que impidieron su ejecución con plenitud. Las reformas que están pendientes son la reforma laboral, que tiene que ver con flexibilizar el mercado del empleo para que las empresas tengan voluntad y vocación de sumar nuevos trabajadores a sus filas. Hoy no se hace esto porque hay juicios laborales, porque hay una industria del juicio, porque las indemnizaciones son costosísimas, porque siempre sale mal para el empleador y sale bien para el empleado, y eso genera desempleo, poco empleo registrado. La otra reforma importante es la previsional. El sistema jubilatorio argentino está quebrado, como le pasa a un montón de países del mundo, pero en Argentina está particularmente quebrado por la cantidad de regímenes especiales que hay, por la edad jubilatoria, en un mundo en el que la gente cada vez vive más, y que la tendencia claramente es que seamos más añosos y que tengamos una sobrevida superior, y entonces hay que discutir cuándo es el retiro para que el sistema sea sustentable. Y después hay reformas desregulatorias que también están pendientes, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión sindical, que tienen que ver con un montón de trabas en el sistema impositivo. El sistema tributario argentino sigue siendo un sistema caduco, obsoleto, que también hay que retocarlo. El federalismo argentino impone tributos en diferentes niveles provinciales, municipales y nacionales. También hay que trabajar fuertemente en esa reforma. Digo, todavía nos queda un largo camino por recorrer si es que queremos consolidar este proceso de reformas que se inició en el 2023, pero que todavía tiene muchas asignaturas pendientes. Y ya para terminar, si bien esta es una medida que caracteriza bastante a los gobiernos de izquierda previos, especialmente el kirchnerismo, ¿tú crees que la población argentina, al igual que The Economist o al igual que los especialistas económicos, entiende esta medida como un paso hacia la normalidad económica? Creo que los argentinos estamos experimentando cosas que no conocíamos, pero básicamente lo que hay, esto aparece fuertemente en todos los estudios del Consejo de Opinión, es una confianza en la convicción del presidente de que este es el camino correcto, apoyado, por supuesto, por cosas que se ven en el mundo tangible real, ¿no? La desaceleración del proceso inflacionario, la sensación de paz en las calles, la sensación de que ya no hay más piquetes ni movilizaciones que corten el tránsito e impidan la circulación. Bueno, son signos de normalidad. En países normales esto sucede, en Argentina hace mucho tiempo que no pasaba, y esta sensación de certidumbre económica también es algo que la gente siente tangiblemente, ¿no? La discusión será otra: ¿me alcanza el dinero o no me alcanza? ¿Las tarifas eléctricas están caras o no? Pero hay una percepción de que estamos yendo en el camino adecuado, con un presidente que muestra la vocación de ir en esa dirección. Después, por supuesto, están los detractores y aquellos otros que aplauden sus medidas, pero ven determinación, que no es un clásico tampoco en Argentina. No, y al final va a ser lo que va a terminar determinando el voto de millones de argentinos cuando venga el siguiente proceso electoral, que podría darle una mayoría a Javier Milei para poder lograr estas reformas que en la primera vez no pudo lograr. Así que también nos va a dar mucho para analizar este año, especialmente en Argentina. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Hay que recordar que el año pasado, que fue un año electoral en los Estados Unidos, todo parecía indicar que la elección iba a ser una elección bastante cerrada y hasta el último momento no se sabía si iba a ganar Kamala Harris o si iba a ganar Donald Trump. Se hablaba mucho de estos famosos swing states, estos estados que algunas veces votan con los demócratas y algunas veces con los republicanos, y lo que terminó pasando el día de la elección es que la mayoría de estadounidenses decidieron que Donald Trump sería nuevamente presidente de los Estados Unidos. Ganó no solo el colegio electoral, también ganó el voto popular, algo que lo había eludido en su gestión pasada. Ganó la Cámara de Senadores, ganó la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, lo cual también le deja el camino abierto para tener una mayoría por décadas en la Corte Suprema.
Fue una victoria redonda para el Partido Republicano y han sido 100 días bastante intensos, un cambio de ritmo importante con respecto a Joe Biden. Estamos hablando, primero, la guerra comercial que se ha abierto con China, se está hablando del tema de los aranceles, hubo muchos enfrentamientos con presidentes latinoamericanos, por ejemplo con Gustavo Petro, tuvo intercambios tensos también en algún momento con Claudia Sheinbaum. El tema que ha copado un poco lo que es la prensa internacional en las últimas semanas ha sido el acuerdo con Ucrania, también por la guerra con Rusia. Estamos hablando de flancos internacionales muy importantes y también en el panorama interno restablecer la economía bastante golpeada en el gobierno de Joe Biden. Estamos hablando del control del tema migratorio y también de un enfrentamiento abierto a varias políticas progresistas que se habían dado en el gobierno demócrata. Todo esto es un panorama muy interesante para analizar y en un contexto también muy interesante, porque hay que recordar que Donald Trump solo tiene un periodo, él no puede reelegirse ya que fue presidente antes, lo que también quiere decir que hay que analizar cómo sus políticas se insertan en el Partido Republicano y también cómo el Partido Demócrata se está recuperando del golpe muy duro que recibió en abril del año pasado. Para hablar sobre estos temas sigue con nosotros desde Argentina Alberto Medina y también se une el analista político e investigador Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Me gustaría comenzar contigo, Hugo. ¿Cómo ves tú que llega Trump a estos primeros 100 días? ¿Mejor de lo que estaba cuando asumió la presidencia o un poco más golpeado? Bueno, mira, tú sabes muy bien que en Estados Unidos el tema de la percepción y la narrativa se controla a partir de intereses, ¿no? La gran media te insiste muchísimo en el descenso de popularidad, el New York Times, CBS, te publican encuestas a donde el soporte al presidente está hoy día alrededor del 42-43%, indican de que hay una caída con respecto al apoyo que lo llevó a la presidencia. Todo esto es en cierta medida evidente y se puede constatar. Pero hay que entender que en estos primeros 100 días, si tuviéramos que hacer una analogía médica, el presidente de los Estados Unidos optó por una terapia de choque. Esto muchos argumentarán, sobre todo sus partidarios, de que era estrictamente necesario una economía bajo severa presión inflacionaria, una situación comercial tremendamente desventajosa con una serie de situaciones que abusaban desde el punto de vista de la condición de la cadena productiva y la seguridad logística de la economía norteamericana. Y por el otro lado, una posición en relación a seguridad inexorablemente ligada a migración que demandaba determinadas respuestas. Si vamos a identificar tres pilares que los hemos discutido con ustedes aquí en este medio de comunicación, está el hecho de que la economía fue la primera de las bases que le permitió a Donald Trump esta victoria en todos los swing states, en el voto popular, en el predominio en ambas cámaras del Congreso. La segunda de ellas, la seguridad, que como digo está inexorablemente vinculada a la migración, y por último los conflictos internacionales. En estos tres ámbitos el presidente ha sido sumamente agresivo. El tema de la cuestión de sus órdenes ejecutivas, el tema de la implementación de la deportación, el tema de la implementación de aranceles, la guerra comercial con China, que por cierto tiene un precedente en su primera administración, que si ustedes recuerdan fue cortada en determinado momento a raíz del advenimiento de la pandemia del COVID, pero que tuvo efectos innegables, la implementación del nearshoring, el estímulo para que una serie de situaciones de estas cadenas logísticas que mencionaba salgan de la China y se trasladen a los Estados Unidos y que nos ofrecen hoy día un segundo capítulo de esa confrontación. Creo y reitero de que en esto es inevitable el descenso del apoyo, por ejemplo, en el campo de ciertas comunidades hispanas que empiezan a sentir el rigor de algunas medidas migratorias, y desde el punto de vista de la economía, porque inevitablemente habrán sectores que estén afectados. Los americanos les gusta decir en esto big picture, en una mirada más amplia, es también innegable de que el precio de los combustibles ha caído, de que la inflación parece estar en una fase de declinio y de que mucho de la especulación que había empezado a permear la cadena de oferta y demanda en los Estados Unidos se ha reducido también significativamente. Creo, y vuelvo a hacerme cargo de esto en mi opinión, de que el presidente optó por esta terapia de choque para poder implementar de la manera más agresiva posible una agenda que después irá decantándose
conforme se vaya dando el primer año de gestión. Una nota que no es menor, y la quiero poner a pie de página, pero reitero, no es menor. Es evidente que en el marco constitucional vigente el presidente solamente tiene un periodo, pero tampoco podemos negar que de una manera insistente y que ha irritado muchísimo a los demócratas, flotado o insinuado la idea de que él pudiera modificar ese marco legal y constitucional y repetir lo que en su momento hiciera Franklin Delano Roosevelt, convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos por más de 2 periodos. No creo que eso sea viable determinado el marco existente, pero no puede dejar de mencionarse porque el presidente de los Estados Unidos lo dice a cada oportunidad que se le presenta. Alberto, en este panorama que nos plantea Hugo de todas las cosas que han venido ocurriendo en estos 100 días, ¿cuál crees tú que es la medida más importante que ha tomado Trump en estos primeros meses de administración? Bueno, a ver, el menú es muy amplio porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, y el modelo de las órdenes ejecutivas, algunas, digamos, dentro de los marcos jurídicos indiscutibles y algunas otras en el borde del análisis de su rango de autoridad. A todas las que ha mencionado Hugo, que me parece que son muy, muy valiosas, le agregaría esta cuestión de relevancia del mediano y largo plazo, que tiene que ver con esta agencia que se va a dedicar a las cuestiones vinculadas al uso eficiente de los recursos públicos, porque es una medida que quizás atraviesa no solamente la gestión Trump, sino probablemente una dinámica que pueda venir para quedarse. Digo, esto no tiene que ver con los vaivenes de la política tradicional americana, sino en todo caso con una demanda que también en Estados Unidos se ve como en otros lugares del mundo, de buscar un Estado que sea más razonable, más eficiente, que no despilfarre dinero. Creo que esta es una reforma que está minimizada en el contexto de las grandes cosas que han pasado y del tamaño de las turbulencias que hemos tenido en la política americana y global, particularmente con los temas vinculados a los conflictos bélicos vigentes en el mundo, a la guerra comercial con China, a esta discusión de los aranceles, a la política migratoria, que son temas, si se quiere, más rimbombantes en la discusión, pero no le quitaría importancia o trascendencia a este tema de una administración más austera, de sacarse organismos del Estado ineficientes, de terminar con programas ridículos que lo único que hacen es despilfarrar dinero y que no resuelven absolutamente ningún problema para un americano promedio, que es un dato que en Estados Unidos no es muy habitual, porque esta no era ni siquiera una conversación del diálogo público americano. Y creo que esa es una innovación en un gobierno, ni hablar de que esté en manos de un hombre que viene del mundo privado, de un empresario con cierto nivel de prestigio, por su vínculo con la innovación, por su vínculo con una agenda más disruptiva. Creo que ese es un dato que lo deberíamos poner también como una de los hitos más relevantes de estos primeros 100 días de gestión del segundo mandato de Trump. No, y habla también de los niveles de transparencia que están habiendo con el tema del manejo del dinero y en qué se venía gastando el dinero de los contribuyentes en los Estados Unidos. Hugo, uno de los temas fundamentales al inicio de la gestión de Trump, al menos varias de sus órdenes ejecutivas apuntaron al tema de acabar con las políticas progresistas que habían comenzado en el gobierno de Obama, que habían continuado en el gobierno de Joe Biden. Se habló también bastante atacar estas políticas de género, el tema de los deportistas hombres en deportes de mujeres. ¿Cuáles crees que han sido los efectos de este enfrentamiento que ha tenido el gobierno de Trump con la agenda progresista en los Estados Unidos? Bueno, es curioso. Creo que si tuviera que ampararme en una referencia, te diría de que hay un artículo de la cadena norteamericana CBS con respecto al gobernador de California, el señor Gavin Newsom, que ha insistido muchísimo con este tema, porque Newsom se presenta como la alternativa del resurgimiento de un partido demócrata tremendamente golpeado por los resultados electorales. Y los datos son sorprendentes. No es un tema que le interese a la gran mayoría del público norteamericano. Si vuelves a preguntarle al público norteamericano qué le interesa, no creo que sorprenda a nadie que el primer punto de preocupación del contribuyente norteamericano sigue siendo la economía. Si hay un rasero que definirá el éxito o no de Donald Trump en su segundo mandato, va a ser el resultado que obtenga con respecto a la economía del norteamericano. Con respecto al tema de la cuestión de inclusión, de toda la agenda
referida a esta situación, de todo el entramado público y la inversión que en ella se efectuó, para el norteamericano promedio su relevancia es menor. De hecho, reitero, CBS tituló este reportaje diciendo Newsom equivoca el camino. Es indudable que desde ese punto de vista hay una perspectiva, hay una situación que ocupa a la media, pero no tiene la validez, no tiene la relevancia, no tiene la importancia para ese elector. Creo que puede provocar algunos debates, pero al final, cada vez que se toca este tema, está claro también que si tenemos que analizarlo de fondo, goza con más apoyo y de mayor perspectiva de soporte lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos que lo que se estaba haciendo durante las administraciones demócratas. Y esto también hace parte de una percepción errónea desde América Latina hacia los Estados Unidos. La mayor parte de la masa societaria de los Estados Unidos sigue siendo eminentemente cristiana, conservadora y de valores muy anclados en cuestiones que no son los que se ven en el mainstream media. Otro de los grandes temas que se vieron en la campaña y que luego se vieron en las primeras secciones de Trump fue la migración. Alberto, quería preguntarte en este sentido, se habla mucho de la reducción de los cruces ilegales, se habla mucho de las deportaciones masivas, de la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump. ¿Cuáles crees que han sido los efectos de estas políticas y qué implicancias va a tener a largo plazo para los Estados Unidos? A ver, esto tiene un largo recorrido, ¿no? No nos olvidemos que en Estados Unidos este es un problema que ya tiene una larga historia, que no ha tenido una solución de fondo, seguramente tampoco la va a tener con estas políticas. En todo caso, siempre estamos hablando de mitigación de daño y eventualmente de una suerte de selección respecto a cuáles son los inmigrantes preferidos y cuáles no, y en qué medida la legalidad o la ilegalidad rige este juego. Creo que esta es una embestida, veremos si es duradera, una especie de intento de regularización parcial de lo que está pasando, pero me parece que el problema de fondo no va a encontrar una solución de corto plazo. Creo que sí amedrenta a algunos que quieran intentar hacerlo, de alguna manera intimida a aquellos que están en una situación de fragilidad jurídica, su estatus legal no es el adecuado, y me parece que lo que intenta la medida en realidad, o las medidas que se tomaron en estos últimos meses, tiene que ver con evitar que el problema se complique más de lo que ya está complicado, pero tampoco va a la raíz de la cuestión. Todos sabemos que los inmigrantes en Estados Unidos son una parte esencial del sistema económico, todos sabemos que es muy difícil legislar hacia atrás, resolver los problemas que ya llevan décadas de existencia, que hay una coexistencia de diferentes generaciones de inmigrantes, entre comillas, ilegales en Estados Unidos, algunos con un estándar, otros con otro. No soy muy optimista respecto al tema de fondo. Creo que esto de alguna manera intenta poner una línea de diferenciación política y en algún punto hasta marketinera hacia afuera, pero que no va al nudo de la cuestión y que, como ya ha pasado otras veces, inclusive con la misma administración Trump, no deja de ser una burbuja de corto plazo para contentar a un sector de votantes que demandan esta cuestión como parte de la solución, quizás sin comprender la magnitud o la relevancia o las implicancias que tiene el tema migratorio en Estados Unidos. No soy muy optimista al respecto, Araceli. Sí visualizo, por supuesto, el intento de bajarle el nivel de gravedad al asunto, pero no creo que la cuestión central se modifique demasiado. Además hay que tomar en cuenta el complejo contexto con el tema de inmigración, porque Estados Unidos es el país tal vez al que más personas tratan de entrar en el mundo, ya sea de forma legal o ilegal. Creo que ya hemos cubierto bastante bien el tema economía, migración, el tema de las políticas progresistas, los grandes temas internos de los Estados Unidos, pero también hay que hablar sobre el contexto internacional, la guerra comercial con China, lo que está pasando en Ucrania y también en América Latina para el gobierno de Donald Trump. Pero vamos a una pausa y volvemos con esos temas. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre el contexto internacional de estos primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Estamos hablando de temas muy importantes como el enfrentamiento comercial con China,
el tratar de llegar a un acuerdo con Rusia con respecto a la guerra de Ucrania, también cómo va a lidiar con América Latina. Ya nos hemos comenzado a dar cuenta que está siendo un poco más agresivo en esta nueva administración, y también hay que ver, como decía, cómo el Partido Demócrata está reaccionando a todo esto. Alberto, me gustaría comenzar contigo y con la guerra comercial, con este tema de los aranceles que han tenido idas y venidas. Inicialmente se pensaba que era una especie de negociación geopolítica, ha comenzado a haber más temor con respecto a si de repente hay una convicción de fondo de que los aranceles podrían funcionar como política económica. ¿Cuál es tu análisis de esta especie de guerra arancelaria que ha comenzado Donald Trump y cuáles crees que puedan ser los efectos que tenga? Sí, siempre creo que este tema de la guerra arancelaria tiene como tres facetas, ¿no? Una vinculada estrictamente a lo económico, a reducir el déficit comercial americano, a tratar de barajar y dar de nuevo, digamos, tal vez la cara más explícita de la política arancelaria que plantea el presidente Trump. Una segunda faceta, si se quiere, más vinculada a la geopolítica, a la utilización de la discusión arancelaria como un método para establecer un nuevo vínculo con el mundo desde la geopolítica. Y un tercer aspecto que me parece no menor, que es recuperar la centralidad o el protagonismo, esta necesidad de Estados Unidos de liderar el proceso global que, por supuesto, con esta discusión arancelaria ha conseguido concitar la atención de los factores económicos políticos mundiales, y creo que en ese sentido las tres líneas de acción convergen a esta dinámica que sigue siendo una especie de telenovela por capítulos, ¿no? En la que vamos encontrando en cada edición una nueva versión y estamos listos para que haya una siguiente temporada. Cuando parece que finalmente va a terminar esta saga, arranca de nuevo. Y creo que también hay que diferenciar lo que podría ser esta estrategia exclusivamente con China de lo que evidentemente es con el resto del mundo. Creo que hay un intento de buscar una mejora relativa respecto a la posición original con el mundo, y creo que sí hay una especie de barajar y dar de nuevo en el vínculo con China, que tiene estos condimentos que dijimos de liderazgo, geopolítica y economía. Pero no está escrito el último capítulo de este libro, muy por el contrario, creo que las negociaciones globales van a ser más rápidas de lo imaginado, pero con China me parece que la saga va a tener todavía varias ediciones más, ¿no? Sí, parece que frente al anuncio de los aranceles, varios países se han puesto en línea rápidamente para comenzar a renegociar tratados de libre comercio y tener acuerdos comerciales más beneficiosos para ambos lados. Pero justamente sobre el tema de China, Hugo, ¿cómo analizas tú la estrategia que está teniendo la administración Trump en cuanto a China? Y si crees que está teniendo los resultados que ellos esperan. Bueno, mira, yo creo siempre que hay que separar con mucho cuidado lo que te plantea la media frente a lo que te ofrece la estadística, ¿no es cierto? Como un ejemplo, una de las narrativas más repetidas es de que la China, y esto lo ha repetido la izquierda global casi ad nauseam, tiene una gran parte de ventaja porque tiene una gran mayoría de la deuda de los Estados Unidos y por lo tanto puede condicionar. A ver, vamos a analizar datos y estadísticas, ¿no es cierto? Más del 80% de la deuda soberana de los Estados Unidos está en manos de fondos de inversión y de acreedores norteamericanos. El 20% restante tiene que ver con, evidentemente, acreedores extranjeros. Para el observador acucioso, y esto está en fuentes abiertas, el mayor acreedor hoy día de los Estados Unidos es Japón. Y nadie está anunciando la inminencia de que Japón le altere la ecuación económica o geopolítica a los Estados Unidos, ¿no es cierto? La China, desde un punto de vista neto, es un detentor importante, pero tiene el 2.6% de la deuda soberana de los Estados Unidos. Es difícil pensar que un acreedor que tiene el 2.6% de tu deuda te va a poder condicionar la operación o las decisiones de la macroeconomía. Desde otro punto de vista, el otro lado de la moneda es que la China no puede reemplazar a los Estados Unidos como mercado de consumo. En el tema de exportaciones netas, tiene el 15% y más de esas exportaciones netas con los Estados Unidos como destino excluyente. Y si hablamos de la manufactura, estamos hablando de más del 50% de esa manufactura hacia los Estados Unidos como país o hacia empresas norteamericanas. Por lo tanto, no es una lucha paritaria. Y aunque la China ha anunciado muchas cosas y hoy día el propio Xi Jinping, utilizando las cuentas oficiales del gobierno chino, usó imágenes de la guerra de Corea y dijo jamás nos rendiremos,
Ya vimos esto el 2016. La China intentó una confrontación en el quid pro quo y así le fue. Hoy día es evidente que hay bazas que la China puede jugar, el tema de las tierras raras, el tema de la cuestión de determinadas materias primas críticas, pero en el largo plazo, la China, por el modelo comunista, nunca ha podido generar, por ejemplo, una demanda interna que le permita solventar este tipo de situaciones. Tienen que ver con el control centralizado, con la planificación unitaria, con una serie de cosas que son defectos de modelo. Creo que en ese sentido, a la larga, la China va a buscar una manera de negociar, porque si Donald Trump tiene el mismo nivel de éxito que tuvo con el nearshoring y le empieza a quitar a la China el control de cadenas logísticas que llevaron décadas para ser absorbidas por el aparato productor chino, la China pudiera verse en una situación muy difícil por las razones ya apuntadas. Ahora, en un primer momento, está claro de que muchas de estas medidas no fueron populares, los mercados de valores reaccionaron de una forma que era de esperarse y todavía tenemos, como indicaba mi colega, una perspectiva de sufrimientos, dolores de parto, si quieres llamarlos de alguna manera, de esta política económica y muchos capítulos por escribirse. Habrá que ver en ese sentido cuánto afectan situaciones puntuales. Hace escasos días atrás finalmente se firmó aquel acuerdo tan esperado entre Ucrania y los Estados Unidos que incluyen tierras raras y minerales. Cambió, si prestas atención, el discurso con relación a el conflicto armado generado por la invasión, por la agresión de Rusia a Ucrania. Y en las últimas 48 horas el propio Trump ha empezado a decir que a menos de que Rusia reaccione de una determinada manera al papel mediador de los Estados Unidos, el rol y la conducta de los Estados Unidos variará significativamente. Siempre hay que integrar estas cuestiones en el marco geopolítico y estratégico global, porque creo que es hacia allí donde apunta la administración Trump. Justamente otro de los grandes temas, ya acercándonos de vuelta a nuestra región, son las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, relaciones que al inicio de la gestión de Trump parecían bastante complicadas por las tensiones con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con el tema del comercio y del control de fronteras, y con Canadá porque Donald Trump mismo comenzó a decir que Canadá podría volverse un estado más de los Estados Unidos y comenzó a llamar gobernador a Justin Trudeau. Alberto, ¿cómo se han desarrollado finalmente las relaciones entre estos tres países y cuáles son las expectativas que tienes de una posible renegociación del acuerdo de libre comercio que tienen entre ellos? Bueno, yo creo que en la misma sintonía que veníamos conversando de la cuestión de los aranceles recíprocos, me parece que, como ya es un estilo que evidentemente es una especie de marca de agua, Trump elige este modelo, digamos, confrontativo desde lo verborrágico, de lo grandilocuente, para patear el tablero y reiniciar conversaciones, lo cual no significa que lo que dice tenga un valor intrínseco, porque finalmente muchas de esas cosas finalmente quedan en el tintero y quedan como una especie de anécdota. También ha elogiado a la presidenta mexicana en estos días. Digo, esta dinámica discursiva siempre hay que tomarla entre pinzas porque es parte quizás de una estrategia. Yo sí veo, por supuesto, ahí una renegociación bajo otras reglas, en otras condiciones, pero en este tipo de vínculos que tiene Estados Unidos, tanto con Canadá como México, hay una cuestión de mayor tradición, de más largo plazo, de cercanía, que no se va a destruir ni se va a romper. Sí, por supuesto, las tensiones siempre están. Hagamos un poquito de memoria. El primer Trump quería hacer un muro con México y quería que México lo pague. Digo, si tomamos nota de aquellas declaraciones de hace algunos años atrás y de lo que finalmente ocurrió, bueno, podríamos entender esta dinámica discursiva y el vínculo que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que hay que mirar más en política internacional, lo decía Hugo recién, las cosas que tienen que ver con lo concreto, con lo fáctico, que con esto otro que aparece, si se quiere, como un dato más blando, más de aire, de menos relevancia, que tiene repercusión solamente en los medios de comunicación y en el círculo íntimo de la política, pero que en la práctica ni le interesa a la gente, ni tampoco significa nada en concreto. Lo que sí sirve es lo que finalmente ocurre, y creo que los primeros avances de vínculo, particularmente con México, mostraron acuerdos en lo migratorio, acuerdos en lo vinculado a la guerra con el fentanilo, acuerdos arancelarios. Van a llegar seguramente a un punto
común que les permita seguir avanzando. Ocurrirá algo parecido, con características singulares con Canadá. No creo que el tema nos amerite demasiada preocupación, porque al final del día son aliados estratégicos y socios casi eternos con Estados Unidos, ¿no? Ya para ir a la parte, regresando a Estados Unidos, la parte de las políticas internas de ese país, Hugo, me gustaría preguntarte por el Partido Demócrata, un partido que salió muy golpeado del proceso electoral del año pasado, perdió todos los estados clave, perdió ambas cámaras en el Congreso. Digamos, fue un día bastante difícil para ellos, algo que creo que no esperaban tampoco. ¿Cómo ha sido la reacción del Partido Demócrata en estos primeros días del gobierno de Donald Trump? ¿Y cómo crees que se está reorganizando de cara a poder ser una oposición efectiva y de cara al próximo proceso electoral? Que recordemos que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años, si bien va a ser para el tema legislativo. Bueno, mira, desde el punto de vista de la democracia, de la alternabilidad, de lo que los americanos llaman el check and balance, siempre va a ser deseable de que el Partido Demócrata goce de una buena salud y participe de una forma lógica y coherente en el debate en los Estados Unidos. El problema fundamental es que, vuelvo al ejemplo de la nota de CBS con relación a Gavin Newsom, parece haber una desorientación muy grande. Te voy a dar un ejemplo con lo que para mí es uno de los puntos esenciales de la agenda de esta administración y yo diría uno de sus 3 pilares en estos primeros 100 días. Hablamos de la migración y yo te la relacionaba porque eso fue reflejado en todas las encuestas y levantamientos de opinión con el tema de la seguridad. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firma Donald J. Trump es el tema 20 de enero del año 2025 de declarar a las organizaciones del crimen transnacional organizado y gobiernos que se beneficien del ciclo de lo ilícito como organizaciones terroristas. 6 organizaciones fueron designadas un mes después por el Departamento de Estado, entre ellas el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, MC-13 y 4 carteles mexicanos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Desde el punto de vista de la percepción del norteamericano promedio, esto ha sido muy bien recibido. Porque los informes de los organismos de inteligencia reflejaron de que, por ejemplo, en relación al Tren de Aragua, el régimen de Caracas había introducido al menos 300 elementos altamente entrenados por las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela y los servicios de inteligencia cubanos. Estos habían logrado una penetración y una presencia en casi la totalidad de los 50 estados de la Unión. La Mara también tenía una presencia que preocupaba y mucho y había rebasado las capacidades de las agencias policiales y ni te voy a hablar del control de los carteles mexicanos y sus profundas redes, ¿no es cierto? Esto va haciendo carne desde el punto de vista de la percepción de la opinión pública en la idea de que ya no es un problema que se pueda limitar a la cuestión judicial y policial, sino es un tema que afecta a la seguridad estratégica de este país. Y cuando se dan las deportaciones en el marco de esta aplicación, inclusive Trump resucita una norma de hace más de un siglo con relación a enemigos extranjeros, te vas a dar cuenta de que la vasta mayoría del electorado norteamericano ha apoyado esta situación. En vez de entrar a discusiones de fondo, los demócratas se han concentrado, casi te diría, en casos individuales derivados de decisiones de corte que en muchos casos también han sido cuestionadas por posible parcialidad política y que después no han podido sostenerse frente a la misma opinión pública. Te doy un ejemplo. El caso de este ciudadano que fue deportado a El Salvador. Cada vez se puede negar menos que en los registros judiciales este ciudadano tenía una vinculación objetiva, comprobable, demostrable con una organización criminal. Entonces, en el discurso, cuando un senador demócrata se va hasta San Salvador, dice primero que le habían negado la posibilidad de hablar con él, después resulta que sí habla con él, y luego, el día de ayer, aparece la madre de una víctima de esta organización criminal que interpela directamente a este senador, te da un microcosmos de la manera en la cual me parece el Partido Demócrata no es capaz todavía de salir de las agendas que lo llevaron a la derrota absoluta en las últimas elecciones. Vuelvo a reiterar, yo espero por el tema de una cuestión de salud democrática que el Partido Demócrata vuelva
a la discusión y al debate de las cuestiones que interesan al norteamericano promedio. Vuelva a plantearte una situación desde el punto de vista de la economía, vuelva a plantearte una situación desde el punto de vista de una propuesta con relación a la regularización migratoria. Un solo ejemplo, y con esto te lo cierro. ¿Cuánto avanzaría el debate si los demócratas empezaran a aceptar que es imposible el ejercicio mismo de derechos constitucionales, te menciono el derecho al voto, si no hay una identificación positiva y objetiva de todos los ciudadanos, sean estos norteamericanos o no, residentes legales en los Estados Unidos? Nada más este aspecto reactivaría un sano debate que permitiría otra relevancia al Partido Demócrata en vez de atrincherarse en cuestiones que, reitero, no interesan a la vasta mayoría del pueblo norteamericano. Y también creo que los liderazgos que vienen surgiendo en la época post-Joe Biden, Kamala Harris, también nos van a dar bastantes luces de qué es lo que está pensando el Partido Demócrata y si ha aprendido los errores que tal vez cometió en las elecciones pasadas. Pero vamos a una pausa y volvemos con ese tema. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre los primeros 100 días de la administración de Donald Trump. Estábamos hablando un poco del estado del Partido Demócrata de cara a hacer una oposición que se recupere del proceso electoral del año pasado, ver los nuevos liderazgos que hay. Y ya entrando a lo que depara el futuro, al menos los próximos 3 años, Alberto, quería preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los grandes retos que tiene Trump de cara a este año que tiene adelante y de cara a los 4 años de gobierno que le quedan? Bueno, tiene muchos desafíos y además tiene una especie de presión o de tensión interna que es lograr algunos resultados en el corto plazo. Es decir, la manera en la que se ha generado el proceso político norteamericano que lo llevó a Trump a este segundo mandato, le imponen una velocidad en materia de resultados que quizás no está vinculada a la demanda americana, sino en todo caso a la demanda política que se autoimpone el presidente Trump. En ese sentido, la resolución de conflictos bélicos, como el caso de Ucrania y Rusia, están generando un nivel de ansiedad para resolver la cuestión de fondo y para evitar los avances, cosa que por otro lado hoy genera luces y sombras, ¿no? Temores de que esto finalmente no sea tan simple como se lo hubieran imaginado y por lo tanto el conflicto no se resuelva tan rápidamente como todos desearíamos. En la misma línea, la cuestión inflacionaria, los temas vinculados a los aranceles recíprocos, quizás no tengan la velocidad que todo el mundo aspira. Pero en ese sentido me parece que el gran desafío del presidente Trump es sintonizar los tiempos de la política interna americana con los tiempos del mandato presidencial. Y seguramente lo más importante es conseguir que esos cambios tengan un impacto positivo en lo político que le permitan mirar el resto del mandato con un horizonte de delegación, quizás en algún sucesor con características similares a las propias, y un legado que evidentemente está buscando para pasar realmente la historia y no ser un presidente más de los tantos que ha tenido Estados Unidos. Difícil desafío político, complejo escenario para lograr resultados en tan breve tiempo, en un mundo en el que también pasan cosas y Estados Unidos no está solo, ¿no? No, y además una comparación importante entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano es precisamente el futuro y las figuras que se perfilan para los procesos electorales. Mientras que en el Partido Demócrata se está hablando de Alexandria Ocasio-Cortez, de Gavin Newsom, como mencionó Hugo, también se ha hablado de Pete Buttigieg. En el Partido Republicano hay decenas de personas que están listas para postular a primarias y que no lo hicieron porque sabían que se enfrentaban a Donald Trump y que probablemente él iba a ganar. Ahora, no podemos hablar de la gestión de Donald Trump estos 3 meses sin hablar del tema de Ucrania y Rusia. Hugo, justamente en una de tus intervenciones mencionaste estos nuevos pronunciamientos del gobierno ruso. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que está listo para llegar a un acuerdo con Ucrania y que Trump además es el único líder en el mundo que entiende las demandas rusas. ¿Nos puedes explicar por qué se dan estas declaraciones y qué pueden significar para un futuro acuerdo de paz entre ambos países? Bueno, primero que nada, las declaraciones de Lavrov se dieron
pocas horas antes de que Rusia atacara con una de sus más severas oleadas a la propia capital ucraniana. Y después de esa situación, el propio Trump, de una forma por primera vez muy molesta, salió a exigir un mayor compromiso de Rusia y una posición definitiva con relación a un posible acuerdo de paz. Yo quiero regresar brevemente al tema de este acuerdo que se ha firmado. Este acuerdo tiene un trasfondo muy importante. Dos aspectos que deben ser mencionados muy rápidamente. Uno de ellos, crea la posibilidad de que Ucrania pueda usar el 50% de todo lo que se obtenga de él para la inversión en su defensa. Dos, desde ese punto de vista establece que las empresas norteamericanas que inviertan creando estas sociedades mixtas a las que el acuerdo apunta, se convertirán en intereses de los Estados Unidos y su defensa y preservación será obligatoria para el gran país del norte. Desde ese punto de vista, yo veo de nuevo un momento pivotal. Rusia, que todavía, sobre todo Vladimir Putin, no puede presentarle a su base de apoyo ni popular, ni política, ni financiera, ningún resultado de los que planteó eran esenciales para realizar la invasión. Te doy un ejemplo puntual. Dijo que una de las razones para haber acometido esta aventura fue la de alejar a la OTAN de los núcleos esenciales y estratégicos de la Federación Rusa. ¿Cómo puedes plantear eso hoy día cuando Finlandia y Suecia ya se han incorporado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y están más cerca que nunca a lo que es la capital espiritual e histórica de la madre de todas las Rusias, que es San Petersburgo, ¿no es cierto? Segundo, no se ha podido derrotar militarmente a Ucrania, que se suponía una potencia de tercer o cuarto orden frente a lo que muchos reputaban la segunda mayor potencia convencional global, ¿no es cierto? Y finalmente, no hay manera que se pueda decir que se retornará a Ucrania a una esfera de influencia o control político ruso. Está claro de que Ucrania, aunque se le niegue el acceso a la OTAN, mira ya su incorporación a la eurozona como un futuro cierto. Creo que desde ese punto de vista es una situación difícil y reitero, si la Federación Rusa no muestra signos de avanzar hacia el acuerdo de paz, creo, es una deducción de la cual yo me hago cargo, veremos a un Estados Unidos que en el marco del acuerdo firmado dirá, bueno, lo que quiera invertir Ucrania en términos de recursos de defensa, ahora no podemos limitar ni la cantidad, ni la naturaleza, ni la manera en la que emplee esos recursos, porque ya no serán donaciones ni podrán ser restringidas en cuanto a su empleo táctico o estratégico. Ciertamente esa es una situación bastante compleja por los factores que mencionas, porque también además hay que tomar en cuenta a la Unión Europea como un elemento fundamental de esta crisis y porque además llegar a un acuerdo implica llegar a un acuerdo, como ya hemos dicho varias veces, en el que nadie se sienta ganador, pero tampoco nadie se sienta perdedor, donde todos los actores tienen que hacer algunos tipos de concesiones y es un acuerdo bien difícil al cual llegar, pero es un acuerdo al que parece que Donald Trump tiene toda la voluntad política de poder mediar durante su gestión. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Un verdadero placer. Alberto, Araceli, a sus órdenes. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Un gran saludo. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con las conclusiones del programa. Nos vamos a concentrar sobre lo que ha sido el análisis de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Ciertamente bastantes panoramas internos que tiene. Estamos hablando del tema económico. Ha tenido que hacer varios cambios y varios ajustes para poder lograr tener la inflación bajo control, algo que parece que ya está en camino. Él recibió una economía bastante golpeada del gobierno de Joe Biden. El tema de la migración, que también ha comenzado a abordarlo seriamente, especialmente con un contexto geopolítico complicado, y también estamos hablando del enfrentamiento a las políticas progresistas, que es algo en lo que probablemente de lo que más ha podido avanzar, porque es algo que está más en su control, y en el panorama externo está claramente marcado por la guerra comercial con China, algo que ha golpeado a varios países alrededor del mundo por el tema del cambio en las políticas de aranceles, algo que comienzan a haber nuevas negociaciones, lo cual podría ser positivo porque querría decir que varios países del mundo van a comenzar a renegociar
el comercio que tienen con los Estados Unidos para tener acuerdos más beneficiosos tanto para Estados Unidos como para ellos, un enfrentamiento indirecto y algunas veces un poco más directo con China, y también otro de los grandes temas que han marcado estos 100 días, la guerra de Ucrania y Rusia. Donald Trump como un posible garante de un acuerdo de paz que está dándolo todo para políticamente lograr que ambos se sienten en la mesa y puedan encontrar algunas condiciones que permitan que haya un acuerdo de paz que pueda durar en el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.